Y les voy a decir, en esta noche está profundo el estudio. En realidad, como les dije desde el principio, es para que uno vaya a madurar y entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Está profundo. Y si te duele la cabeza es con buen propósito. Pero verdaderamente a muchas escrituras vamos a ver, las he puesto todas y las he subrayado. Si tienes las notas es de beneficio. Si no las tienes, las puedes agarrar si hay todavía atrás, o las puedes imprimir a tu tiempo, las puedes sacar en el internet para que marques tu Biblia. Porque en realidad este tema que vamos a ver está profundo. Aquí vamos a ver, estamos en Efesios capítulo 1, vamos a enfocarnos del versículo 4 al 14, pero son 3 estudios. Así que del 4 al 14 son 3 estudios. Vamos a comenzar a leer aquí desde el versículo 3. Y nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Señor, le damos gracias en esta noche, Señor. Verdaderamente, Pablo escribe aquí y está tan profundo esta porción de escritura. Abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos y especialmente nuestros oídos para que pueda penetrar, Señor, y podamos verdaderamente aceptar lo que usted enseña en su palabra y recibir y entender esta doctrina sana en que nos enfocamos en esta noche. Señor, ayúdenos porque verdaderamente necesitamos de usted para poder comprender. Use su Espíritu Santo en esta noche, Señor, para ministrar a cada uno de nosotros. Señor, remueva todas las distracciones en este momento, Señor, que nos podamos enfocar en usted y en su palabra. Le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Buenas noches. Sentar, por favor, de tomar asiento. En esta noche, como les digo y les voy a seguir diciendo, está profundo. Acabamos de leer y ¿quién entendió todo? No, es imposible porque está pesado aquí esta porción de escritura. Las riquezas que recibimos, fíjate, y lo que vamos a estudiar son con las riquezas del creyente en Cristo. Entiendan esto, cuando nacemos de nuevo, y voy a decirlo en esta manera, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y cada vez que entiendan eso, en Cristo, eso es importante saber esto. Nacemos de nuevo y estamos en Cristo. Esto nos describe nuestra posición espiritual. Estamos en Cristo. Amén. Todo creyente está en Cristo. Y en el mero hecho que estamos en Cristo, entonces podemos hacer el uso de las riquezas de Cristo para nuestras vidas. Ahora, entiendan, son riquezas tanto como su amor, su misericordia, su perdón. Al nacer de nuevo,
en la familia de Dios verdaderamente somos ricos. Somos ricos en recibir el Espíritu Santo. Y es a través de Cristo que tenemos parte de las riquezas de la gracia de Dios. Y este es el tema o el pensamiento clave en este capítulo. Las riquezas que recibimos, o otra manera de comprenderla es las bendiciones que recibimos como creyentes. Y toma en cuenta que nada más estamos hablando con los creyentes, no el incrédulo, no el religioso, pero con cada persona que cree, que ha reconocido sus pecados, se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Porque reconocemos que necesitamos un Salvador. Ahora, claro que son bendiciones y riquezas espirituales que recibimos porque estamos una vez más en Cristo Jesús. Estamos en el Señor. Pablo, fíjate, tomó su tiempo para explicarnos que Dios nos ha bendecido con todas estas riquezas. Y son gran riquezas. Y aquí Pablo nos explica y nos demuestra, fíjate, y capta lo que se está desarrollando aquí. Nos demuestra que recibimos estas bendiciones de cada persona de la deidad que es Dios. Hablando de la Trinidad aquí en este capítulo. Ahora, vemos las riquezas que se nos dan y recibimos en estos versículos del 4 al 14. Y aquí fíjate, estas son doctrinas, como les dije, de gran importancia y es la razón por qué verlas en profundez. En decir esto, solamente nos vamos a enfocar en el primer punto en esta noche. Primer punto es bendiciones de Dios el Padre. Les dije la Trinidad. Aquí nos enfocamos en las bendiciones que vienen de Dios el Padre. El versículo 4 al 6. El Padre nos escogió. Qué gran bendición. El Padre nos escogió. La segunda es el Padre nos ha adoptado. El versículo 5. El Padre nos ha aceptado, es el versículo 6. Y estas son las riquezas, las bendiciones que recibimos de Dios el Padre. Ahora, el segundo punto son las bendiciones que recibimos de Dios el Hijo. Versículos 7 al 12. Primera parte del versículo 7, Jesús nos ha redimido. Jesús nos ha perdonado, es la segunda parte del versículo 7. Jesús nos ha revelado su voluntad, versículo 8 al 10. Y luego Jesús nos ha hecho una herencia, versículo 11 al 12. Entonces vemos el Padre, el Hijo, y aquí el tercer punto, el tercer estudio, podemos decir, bendiciones de Dios del Espíritu Santo. Versículo 13 y 14. El Espíritu Santo nos ha sellado. Versículo 13. El Espíritu Santo nos ha dado la garantía que son las arras, que es el versículo 14. Entonces vemos la Trinidad aquí explicada y las bendiciones que nos da Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora, antes de seguir en el estudio, les tengo que decir, esta doctrina ha traído mucha confusión y división a través de la historia de la iglesia. Es la doctrina de elección. La elección de Dios de nosotros. Él nos ha elegido. Fíjate, se han escrito muchísimos libros acerca de esta doctrina y personas se ponen a alegar su punto de vista y en realidad no llegan a una conclusión. El tratar de entender y explicar, te voy a decir, es muy posible porque te vas a corretear. Si tratas de completamente entender esto, no llegas a una conclusión y personas se han vuelto locos en tratar de colocar todo esto. Pero fíjate, primeramente, no podemos explicar y comprender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu.
¿Cómo? Dios es espíritu. Ahora, Dios es tan grande, que es una imposibilidad con nuestras mentes de, como les digo, de chícharo, comprender y explicar a un Dios eterno con una mente limitada. No podemos. ¿Cómo vamos a poder explicar y comprender a un Dios infinito con una mente finita? Ahora, entiendan este punto. No somos llamados a comprender a Dios. No somos llamados a comprender a Dios, pero creer en Él. Fe. ¿Ven? Y ahí es donde se pierden muchos porque están tratando de comprender y es imposible. No se puede. Pero tenemos que aceptar lo que la palabra nos enseña y eso es en fe. Y somos llamados a creer en Él. Amén. Fíjate, es importante ver esta doctrina porque esta doctrina, muchos han preguntado, preguntas tanto como esta. Estas preguntas resaltan todo el tiempo. ¿Una persona viene a Jesús y es salva porque ya está determinado por Dios? Y otros no son salvos porque Dios ya ha determinado que no van a ser salvos de antemano. Entonces, ¿Dios condena a personas al infierno? Esas preguntas siempre resaltan. ¿Venir a Jesús es la decisión del hombre para decidir? ¿Es nuestra decisión? Y si ese es el caso, entonces uno puede venir a Él cuando uno ya esté listo. ¿Y qué de mi libertad y mi voluntad, el libre albedrío? ¿Dónde encaja eso aquí? Y todas estas son buenas preguntas, pero podemos aquí comenzar a ver por qué es tan importante esta doctrina. Porque hay tantas enseñanzas erróneas acerca de esto. Y aquí nos vamos a comenzar a enfocar en el primer punto. Bendición de Dios el Padre, versículo 4 al 6. El Padre nos escogió. Dice el versículo 4, ¿no? Fíjate, el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Trata de que nuestra mente vaya a captar ese punto ahí. Imposible. Pero fíjate, dice, según nos escogió. Y vemos la doctrina de elección. Tenemos que aceptar que Dios nos escogió. Pablo habla aquí en el griego y él está diciendo nos escogió para sí. ¿Para quién? Para sí mismo. Él nos escogió a nosotros, a cada uno de nosotros. Y aquí hay que entender, la doctrina de elección nunca se presenta en las Escrituras como algo que hay que tener temor de esto, sino como algo que es motivo para gozarnos como creyentes. ¿Cómo no nos vamos a gozar? Como creyentes, Dios me ha elegido. Dios es amor. Y las Escrituras hablan del amor de Dios. Y en ese amor que Él elige. Somos escogidos en Él, en Cristo Jesús. Y esta elección, fíjate, tomó lugar antes de la fundación del mundo. Y uno se rasca la cabeza. ¿Cómo? Tenemos que entender, primeramente, esta carta, esta epístola fue escrita a los creyentes de Éfeso, no al incrédulo. Está hablando con creyentes. Amén. Entonces la razón por qué levantar este punto aquí es para entender que un incrédulo no va a poder comprender lo que se va a estudiar. Es imposible. ¿Por qué? Porque no están en Cristo Jesús. Es necesario estar en Cristo, tener salvación, tener al Espíritu Santo para entender y aceptar lo que Dios tiene para nosotros en el estudiar su palabra. El creyente va a poder aceptar y entender que Dios lo ha llamado.
que Dios lo ha escogido, que Dios, el Padre, lo ha salvado. Y este es completamente una imposibilidad para el incrédulo. No comprenden esto. El incrédulo no va a comprender esto. Fíjate Juan 15:16. Y aquí comenzamos a ver escrituras. Toma las citas y fíjate lo que dicen. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero fíjate, yo os elegí a vosotros. Ahí lo dice la palabra muy claro. ¿Quién nos ha elegido? Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El creyente entiende su elección. Dios me ha elegido a mí. Primera de Corintios 1:26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No nos podemos jactar de que soy salvo. Oh, sí, fui yo, ¿verdad? No, la gracia de Dios. Fíjate, segunda de Tesalonicenses 2:13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate, sin duda todo creyente entiende que nuestra salvación comienza con Dios. Nuestra salvación comienza con Dios. Amén. No somos nosotros los que iniciamos ser salvos. Es Dios el Padre que en su amor y su voluntad nos busca y nos salva. Él ha proveído el camino. Fíjate, Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Vimos y estamos estudiando Romanos 3:10 al 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oh, sí, yo lo estaba buscando. No, mentiroso. Porque la palabra nos dice diferente. No hay nadie que busque a Dios. En nuestra naturaleza es el Espíritu que nos está jalando, que nos está abriendo la mente y el corazón para que podamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjate, nos escogió desde antes que fuéramos una chispita en los ojos de nuestros padres. Nos escogió y antes de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos y nos escogió. Desde antes de la creación del mundo y del universo. Y fíjate cómo lo digo. En aceptar esto. Tratar de entender cómo. ¿Cómo vamos a entender? En aceptar esto, entendemos que verdaderamente nuestra salvación es a la base o depende solo de la gracia de Dios. El favor inmerecido. No está basada en nada que nosotros hacemos o podemos hacer. No está basada en eso.
Ahora, todos los que han recibido a Jesús como su Salvador, para entender, son los elegidos. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, son los elegidos. Y los que no lo aceptan, los que lo rechazan, son los no elegidos. Pero fíjate, Dios siendo omnipotente, sabiendo todo, porque Él sabe todo. Él sabía desde antes de la fundación del mundo quién por su propia voluntad, el libre albedrío, lo escogiera y quién lo rechazara. ¿Cómo comprendemos eso? ¿Cómo vamos a comprender eso? Pero Dios es tan grande, omnipotente, sabe todo. Me recuerda de un ejemplo que se me dio hace muchos años cuando era un joven en Cristo, tratando de poner esto en orden en mi propia mente, satisfacer la curiosidad de andar correteando ideas. Había una persona que llegó a una puerta. Arriba de la puerta había un letrero que decía: todo el que quiera, venga. Todo el que quiera, venga. Algunos no van a querer. Otros van a querer y van a pasar. Pero ahí está, todo el que quiera, venga. Y cuando pasó por la puerta, al otro lado de la puerta, miraba hacia atrás, estaba otro letrero. Y ahí decía: escogido antes de la fundación del mundo. Y así es. Porque tenemos que responder. Y se nos da esa libertad de escoger o no escoger, de creer o no creer, de rechazar o no rechazar. Y si crees y aceptas, eres uno de los elegidos. Pero el decir Dios está condenado, no es así. Nos escogió en Él. Y vemos que nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. No fue porque uno tenía gran talentos o porque era guapo, bello o fea. No. Tiene que ver nada con nada de nosotros mismos, pero todo con Cristo Jesús. Y Dios, fíjate, nos ha escogido en Él, pero uno tiene aún la libertad para rechazarlo, la libertad para resistirlo. Pero Dios, fíjate, hace todo lo posible para traernos al punto de ser salvos. Pero si uno resiste y lo rechaza, no va a poder culpar a nadie más, pero por no ser salvo, pero a uno mismo. Y verdaderamente es un gran misterio que nunca vamos a poder entender en esta vida. Es imposible entender. Vemos la soberanía divina de Dios y aún la responsabilidad humana. Pero ¿dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Dónde está la grey? No se puede medir. No se puede medir. Pero ya vimos todas las escrituras que nos dice. ¿A qué punto respondemos como pecadores a la gracia de Dios? ¿A qué punto? ¿Cuándo comienza nuestra responsabilidad humana? ¿Dónde termina? Una vez más, Juan 6:37. Lo di este domingo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo afuera. Ahora, como que toma
más claridad y más entendimiento. Pero una vez más, no somos llamados a comprender a Dios, pero creer en Él. Creer. Y en creer en Él es ser salvo. Somos salvos en creer. Pero no solamente creer de Él, pero en Él. Es creer en tu corazón, aceptar que Jesús como es tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque necesita un Salvador. Recuerda que las Escrituras enseñan, Él no desea que nadie se pierda, pero espera que uno vaya a responder a la verdad, el Evangelio. Cristo crucificado, Cristo enterrado, Cristo resucitado. Murió por todo pecador. Y todos tenemos la misma oportunidad de responder. Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y una vez más, Él no desea que pierdas la oportunidad. Primera de Timoteo 2:4 dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Increíble. No nomás quiere que te salves, que haya salvación, pero también, fíjate, tenemos que reconocer que nos escogió con un propósito. Dice la Escritura para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos que la elección es para algo. Nos ha escogido en Cristo precisamente con este propósito. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y una vez más vemos, porque a los que antes conoció también los predestinó. Judas 1:24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces vemos que nuestra posición ante Dios el Padre es una de ser santos y sin mancha. Y esto solamente es posible, ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Amén. Fíjate el versículo 5. Comienza en amor. Nos escogió, nos eligió. Vemos que la elección es en amor. Todo lo que Dios hace, lo hace a la base de amor. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y como nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es amor. Amor para Él es agape, amor de sacrificio, amor que no se demuestra por lo que uno hace o no hace. Y nosotros somos de esa manera. Si te portas bien, te va a ir bien y bueno, pues voy a demostrar amor. Pero si te portas mal, su amor no es así, Él no es así. Y es aquí que vemos el segundo punto. En amor nos predestinó. Fíjate, el Padre nos ha adoptado. En amor, dice el versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos predestinado, para entender es decretar de antemano o predeterminar. Tenemos que entender que esta palabra en la Biblia es exclusivamente usada con el creyente, no con el incrédulo. Una vez más, estamos leyendo Pablo escribiendo al creyente. Esto se usa exclusivamente
con el creyente de predestinado. Con la persona, podemos decir que ya está en Cristo Jesús. Y es una referencia a lo que Dios hace por las personas que ya están salvas. Necesitamos entender y ponerlo a descansar, podemos decir. No existe ningún versículo en toda la Biblia que dice que una persona es predestinada al infierno. No lo dice, porque no se usa esa palabra con el incrédulo, solamente con el creyente. Y una vez más, esta palabra es una referencia siempre al pueblo de Dios. Predestinación es una referencia a los creyentes, tanto como a los propósitos, tanto como la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Ya se sabía que eso es lo que tenía que hacer. Hechos 4:26 al 28. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahí vemos, ahí estaba predestinado. Esto es lo que tenía que pasar. Esto es lo que iba a pasar. Pero vemos que también predestinó nuestra adopción. Aquí en el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos adoptó para que el Padre nos hiciera hijos de Dios. Y Dios ha predestinado nuestra adopción, tanto como nuestra conformidad en Cristo Jesús, hacerlo más como Él. Romanos 8:29 al 30 nos dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí podemos entender que antes conoció también los predestinó, que fuéramos hechos a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Y es lo que a veces esperamos, que la gente vaya a ver Cristo en nosotros. Pero fíjate, la adopción es el acto de Dios que nos da como sus hijos. Y nos da una posición como hijos grandes, adultos, en su familia, para poder comenzar a disfrutar de nuestra herencia, tanto como nuestras riquezas espirituales que recibimos en el momento que lo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando nacemos de nuevo, no nacemos bebés. Y esto nos explica, verdaderamente se nos explica en la epístola de Galatas. Y si gustan leerla, darle un repaso, pueden ir a los archivos de la página del web, ahí cuando lo estudiamos, pero Gálatas 4, 1 al 7. Tome nota de lo que dice. Es más, los espero, volteen ahí conmigo. Gálatas. Ahí está para atrás unas páginas. Capítulo 4, comenzando en el versículo 1. ¿Ya están todos ahí? Están bien, ¿verdad? Nos miro medios. Fíjate lo que dice, Gálatas 4, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero, me encantan los pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjate, y ahí lo ponen claro. Nos adoptó y vino Cristo ya para sacarnos de la esclavitud. Estamos bajo tutores, podemos decir. Pero ya no lo estamos ahí. Nosotros que creemos podemos ahora pedir nuestras riquezas en Cristo Jesús hoy en día. No nos tenemos que esperar hasta que estemos en su presencia o quizás a llegar a ser ancianos para poder tenerlas. En el momento de creer, ya tenemos todas estas riquezas disponibles a nosotros, pero quizás no tenemos la madurez para captar y por eso nos estamos echando aquí el clavado para tratar de entender, madurar y crecer. Pero también tenemos que reconocer, fíjate que nuestra adopción no nomás es en el presente, pero también en el futuro. Ser adoptados entonces tiene doble significado, porque en el futuro estamos esperando nuestra adopción para recibir nuestro cuerpo glorificado. Romanos 8, 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que vemos que nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, somos hijos del Padre. El Padre nos ha adoptado. Hemos sido adoptados a la familia de Dios con todos los derechos como sus hijos adultos, no bebés. Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Increíble. Simplemente increíble. Pero es lo que la palabra nos enseña. Fíjate el tercer punto, el Padre nos ha aceptado, el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra condición como pecadores, no hay absolutamente nada que podemos hacernos aceptables ante Dios el Padre. Nada. Y estamos viendo y estudiando. Ya vimos los efectos de la religión en Romanos. Ya vimos a la persona moral. Hemos visto al religioso y todo lo que quieren hacer, pero todo eso es lo exterior. Lo que tiene que cambiar es el corazón. Dios es el único que puede cambiar el corazón. Él solamente. Entonces, solo por su gracia nos hace aceptables, aceptos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Fue su sangre que fue derramada. Él murió por nuestros pecados. Cristo vive. Y entonces no es nada que nosotros podamos hacer para hacernos aceptables. Pero dice para alabanza de la gloria de su gracia. La salvación. Vemos que la salvación que el Padre nos da, fíjate, es con el propósito
de darle gloria a Él. Una vez más, trata de entender esto. Para la alabanza de la gloria de su gracia. La salvación que el Padre nos da es con el propósito de darle la gloria a Él. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser aceptables ante Él. No podemos ser nada para ser aceptables ante Él. Todo el plan de Dios es para que nosotros lo exaltemos y le traigamos gloria. Entonces, si ese es el caso, nos podemos preguntar a cada uno de nosotros mismos, pregunta personal hacia mí. Cada uno nos tenemos que preguntar, ¿en mis actitudes le estoy trayendo gloria al Padre? ¿En lo que estoy haciendo le traigo gloria? ¿En lo que miro? ¿En la compañía que tengo? ¿Con los disque amigos con quien ando corriendo? ¿Estos amigos o amigas le estamos trayendo gloria? ¿Con las personas con quien me estoy juntando, verdaderamente le estamos trayendo gloria al Padre? ¿O no? ¿Verdaderamente estamos viviendo para Él? Fíjate, el Padre nos ha aceptado, nos hizo aceptos en el amado. La única manera. Nos hizo aceptos en el amado. En otra manera, en Cristo Jesús. Pero ¿cómo estamos respondiendo a Él? Y ya vimos que en amor nos escogió, nos eligió, nos salvó, pero lo hizo con un propósito. ¿Le estoy trayendo gloria y honra al Padre? ¿Estoy respondiendo a su amor? Y ahí verdaderamente cada uno de nosotros tenemos que mirar nuestra propia vida. Porque hay veces nos enredamos en cosas que no debemos de estar haciendo. Y es cuestión de preguntarnos, ¿lo que voy a hacer le va a traer gloria a Dios el Padre? Pero al mismo tiempo, cuando estamos viendo esto, tenemos que reconocer que verdaderamente debemos estar en gratitud. Darle gracias a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos salvos. Él nos salvó. Una vez más, ¿dónde está? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Cuándo fui que respondí? ¿Cuándo fue? Si tengo libre albedrío, en realidad, ¿cómo funciona aquí? Lo tenemos porque lo podemos rechazar. Hasta podemos ser desobedientes. Pero Él nos pinta un cuadro aquí para que podamos entender de dónde vino nuestra salvación. Que podamos comprender. Porque esto verdaderamente es un alfiler al globo. Porque muchos en su religión tienen mucho ego de lo que yo he hecho. No hemos hecho nada. Él nos eligió desde la fundación del mundo. Pero ¿cómo se entiende? No es de entender, es de aceptar. Es de creer. Porque es lo que la palabra enseña. Pero es un Dios tan grande. Su majestad es enorme. Su gloria. Y te pones a pensar del concepto de Dios. Dios es espíritu. ¿Cómo vamos a comprender eso?
La aplicación aquí es esto, fíjate. Primeramente, puedes decir que es tu Dios y Padre. Si no lo conoces como Señor y Salvador, el camino que Él ha proveído en su Hijo, Cristo Jesús, Él te da esa oportunidad. Sí, Él sabe cómo va a responder uno, pero uno tiene que responder. ¿Vas a responder a la verdad o no? Y si respondes es porque Él ya sabe. Y si no, lo rechazas, Él también ya lo sabe. Pero no te está condenando al infierno. Es tu decisión cómo vas a responder. Y ahí es donde entramos a... ¿Dónde están los límites? No te puedo decir. Pero yo sé que la Escritura nos dice, todo aquel que cree será salvo. Fíjate, primer punto de aplicación. Dios el Padre nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Te pregunto, ¿has respondido a su amor? ¿Lo conoces? 2. Él nos eligió en Cristo Jesús. Si respondes y lo aceptas, eres uno de los elegidos. Y si no, no vas a poder decir que no tuviste esa oportunidad de aceptarlo. 3. Dios el Padre nos ha adoptado con todos los derechos como sus hijos. 4. Nuestra posición eterna nunca cambiará, porque Dios el Padre nos ha aceptado, nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús. Y me encanta eso. ¿Por qué? Porque no nos ve perdidos en nuestros pecados, porque estamos perdonados a través de la sangre que fue derramada. Yo sé que esto es mucho, yo sé. Le puedes corretear, lo puedes ver, pero enfócate en lo que las Escrituras nos dicen. Regresa a las Escrituras, léelas para que puedas entender qué es lo que está escrito ahí. Creer. Creer es lo que tenemos que hacer. Ahí están las Escrituras y hay muchas más. ¿Preguntas? Anótenlas y trato de explicarlas, pero si crees que te voy a ayudar a entender, es de aceptar en fe. Amén. Hay que poner